Súper. Y bueno, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que va a impartir la jornada de hoy. Su nombre es Olga Valencia. Ella es psicóloga con máster en psicología clínica, legal y forense de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un doctorado en psicología clínica, legal y forense de la misma universidad, con investigación centrada en la reincidencia del agresor sexual. Es fundadora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, miembro activo del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Trabajó en el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación en investigación penitenciaria sobre agresión sexual, delitos contra la vida y violencia familiar. Ha participado en proyectos de investigación con la OIM en temas de conflicto armado y programas de intervención para población reinsertada. Ha hecho colaboración con CIE en temas de justicia y paz, además de ser coordinadora de la línea de auditoría forense y el semillero de investigación del grupo PSICO de la Universidad Externado de Colombia. Habiendo dicho todo esto, habiendo dejado todo ya en claro y obviamente estamos muy contentos de dejar a Olga para que comience con la charla el día de hoy. Así que comencemos nomás, Olga. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, claramente. Bueno, gracias por la presentación y ya vamos a empezar de una vez con la temática que queremos desarrollar hoy, sin antes darles la bienvenida a todos por estar en este espacio. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, bueno, quiero contarles, yo hice mi tesis doctoral con el tema de la reincidencia, del agresor sexual y la reincidencia, y lo que se hizo fue evaluar si los programas de tratamiento generaban algún impacto positivo, tal como lo señalan las investigaciones en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá y ya en población más cercana a nosotros, pues los estudios de Santiago Redondo y Vicente Garrido, que han replicado lo que han hecho los tres países que nombré inicialmente, y pues se han encontrado datos similares. El día de hoy vamos a hablar en general, en esta hora, de la evaluación del agresor sexual. Y elegí unos tópicos muy puntuales para poder hacer como un sondeo general, pero que para alguien que ya ha trabajado pueda a lo mejor profundizar en alguno que no recordaba, y para las personas que quieren entrar en este tema, pues para tener como un mapa general de las variables que son relevantes cuando trabajamos con esta población. Entonces, la diapositiva dice, ¿se caracterizan o perfilan los agresores sexuales? Y bueno, pues la respuesta es ambos. Sin embargo, se caracterizan y se perfilan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde la psicología forense hablamos más de caracterización, que es el segundo concepto que tenemos en la pantalla. ¿Por qué se habla más de caracterización y no de perfilación? Porque fijémonos que cuando vemos todas estas series de criminalística donde se hace la perfilación, casi todos estos programas tocados por la institución del FBI, fijémonos que la perfilación, como lo dice la diapositiva, se trabaja cuando hay procesos de captura de los responsables de uno o varios delitos. Fijémonos que en la perfilación se dice, por ejemplo, buscamos a una persona que posiblemente es solitario, que tiene entre 20 y 30 años, que puede tener una cicatriz o un defecto en su cara, como ocurre los que han visto la película del Dragón Rojo. Allí claramente se ve este ejercicio. Además, se hace un análisis de la información transversal y contextual, dice allí, pero sobre todo la perfilación se hace con un trabajo interdisciplinario. O sea, fijémonos que en estos ejercicios, dependiendo del delito, puede haber un antropólogo, un sociólogo, un psiquiatra forense, podría haber un psicólogo forense allí incluido, personas que vienen de diferentes disciplinas, pero con una experticia y formación en perfilación criminal.
En cambio, la caracterización, que es un poco lo que vamos a tocar hoy, tiene que ver con un ejercicio que hacemos y que ahí sí lo puede hacer solo un psicólogo forense, caracterizar. Fíjate que en la perfilación dijimos que era interdisciplinario y usualmente con un futuro predictivo y a futuro, porque es predictivo. Mientras que la caracterización, fíjense ustedes que se hace en contextos donde tenemos investigaciones de corte académica, pero sobre todo caracterizamos para mirar, como su palabra lo dice, cuál es el contexto que tenemos de los agresores sexuales en México, en Ecuador, en Colombia, en diferentes países. ¿Cuáles son las características que tenemos? Por eso tenemos tanta literatura de un agresor intrafamiliar y de un agresor que no es intrafamiliar. ¿Qué características tienen los agresores que son de niños, niñas y adolescentes, a diferencia de los agresores que atacan personas adultas? Entonces, en la caracterización no tenemos un tiempo o el ejercicio no se hace a futuro, aunque la literatura sí menciona que hay perfilaciones hacia el pasado, pero en general se hace hacia el futuro, mientras que en la caracterización nosotros podemos ir alimentando estas categorizaciones que hacemos, tanto tomando de atrás como lo que tenemos en el presente, como lo que queremos intentar predecir a futuro para estudios sobre la reincidencia. Entonces, esto solo para decir que el ejercicio en el que yo he trabajado es en el de la caracterización. Y dentro de esa caracterización, pues cuando se toman variables como iniciamos por género, edad, país, si la población era rural o urbana, el tipo de víctima, el tipo de delito, si la agresión fue con violencia o sin violencia, si la agresión era sexual, solo sexual o sexual más otros delitos o si es solo otros delitos, ¿verdad? Sí, y tenemos en esa caracterización una serie de variables familiares, sociales, del delito, de la reincidencia y del modus operandi, por ejemplo. Entonces, la caracterización nos permite elegir, yo podría elegir hasta 200 categorías o más si voy a hacer caracterización del agresor sexual para mirar diferencias, esto con fines de evaluación, intervención y prevención. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos, a ver, mm, ya, en la pantalla, entonces, más que definir hoy al agresor sexual, quiero dar unas generalidades. En la parte de arriba de la diapositiva hay, digamos, unos aspectos que son muy relevantes de señalar antes de que entremos a hablar de las características. Primero, no sabemos en ningún país el número real de agresores sexuales. Es decir, las cifras de las denuncias nunca van a coincidir con las cifras de los penados o las cifras de las personas que están pagando condena por una agresión sexual. Fíjense que nosotros podemos tener en los institutos de medicina legal de cada uno de nuestros países, podemos tener un número de víctimas que usualmente va en incremento, ¿no? De año en año. O sea, nos hemos dado cuenta que la prevención está fallando y decimos, hemos visto en las noticias y en el Internet y en la investigación académica que el número de víctimas de agresión sexual va en incremento, tanto a nivel intrafamiliar como por desconocidos. Y esa cifra que puede ser 15.000, 17.000, 21.000, dependiendo del país, 31.000, etcétera, etcétera, de acuerdo a la población, nunca coincide con el número de privados de la libertad por delitos sexuales que tenemos en el sistema penitenciario de cada país. Esas cifras no coinciden ni en este delito ni en los otros delitos. Por lo tanto, el número real de agresores sexuales es muy difícil de saber. Muchas víctimas, como lo sabemos, no denuncian y muchos penados y condenados están allí privados de la libertad, muchos por un delito que no cometieron, ¿verdad? Esto relacionado con el tema de las falsas denuncias. Ahora miremos a la izquierda, no hay un perfil único. Hablar de un perfil único en el agresor sexual es un error. Tenemos agresores sexuales con trastorno mental, sin trastorno mental, con trastorno de personalidad, sin este. Tenemos agresores sexuales que dependiendo del libro o del artículo que elijamos, primarios o secundarios, pero los tenemos extrovertidos, introvertidos, solitarios, que interactúan. Entonces, en este delito es tal la variedad de agresores sexuales
que por eso tenemos que profundizar en cada uno de ellos para poder hacernos una idea muy holística de qué tipo de agresor podemos tener en un caso que estemos analizando o que estemos evaluando, o para las personas que hacen clínica y no solo forense o estamos interviniendo, ¿verdad? Entonces hay que partir de que hay mucha información que no es tan concreta. No sabemos el número real de agresiones, no hay un perfil único. Pero además, en los agresores sexuales es muy importante mencionar que tienen poco sentido del riesgo de su conducta. Miremos la diapositiva a la mano derecha. Poco sentido del riesgo de su conducta. Fíjense ustedes que encontramos personas que empiezan en la escalada del delito y pueden empezar con algunos tocamientos y luego del tocamiento, la escalada que nos muestra la criminología dice, es una teoría que es muy acertada y que existe en un porcentaje altísimo de los casos que tenemos. Las personas pueden empezar elogiando, con regalos, con un tocamiento, luego del tocamiento puede venir ya el acceso y las personas y siguen incrementando su patrón y el nivel, bien sea de violencia o el nivel de complejidad en el patrón y en ese patrón comportamental de la agresión sexual. ¿Y eso por qué ocurre? Porque tienen confianza en el comportamiento que tienen y asumen ese riesgo. Podríamos hablar horas enteras del riesgo, hay muchas teorías, perdón, sobre el riesgo, pero lo voy a explicar de manera corta. Fíjense ustedes que yo siempre pongo este ejemplo. Si yo le dijera a alguno de ustedes, vaya en su oficina donde trabaja o donde estudia y vaya al bolso del lado y coja solo por una broma la billetera de la persona que está al lado sin que esa persona se dé cuenta, obviamente. Esto de ir al bolso de alguien y sacar la billetera implica un riesgo, ¿verdad? Y estoy hablando de una broma y estoy diciendo sacar la billetera, pero es la billetera, ¿no? O sea, es un artículo que es personal, que ahí entramos en la línea de lo personal. Y mucha gente en este grupo diría, no, yo no voy a sacar la billetera creo que casi todos diríamos, no voy a sacar la billetera de alguien que no está cerca a su bolso, que salió un momento, digamos, al baño y yo cojo y saco su billetera. No. Y hay diferentes motivaciones para no hacerlo. Habrá quien dice por ética, porque a mí me enseñaron que eso no se hace, que tal la persona venga y se dé cuenta, pero habrá quien diga, no, que ansiedad, ¿cómo voy a meter la mano en el bolso de alguien o en la maleta o en el morral, en la mochila de alguien, una mochila, un morral, un bolso que no es mío? Fíjate que ahí estamos hablando de ese riesgo. Entonces, la mayoría de nosotros no haría eso así fuera una broma porque implica un riesgo. Fíjense ustedes que yo estoy hablando de un ejemplo hipotético y de una broma. Si pasamos eso a lo que hacen los agresores sexuales, el agresor sexual no solo está jalando una cadena o robándose unos aretes o rompiendo un taxi y sacando un computador que no es suyo. Estamos hablando de que el agresor sexual tiene algunas variables diferentes a nosotros, porque es capaz, voy a quitar un momentico la diapositiva, es capaz de acercarse a una persona, no solo acercarse, sino empezar inicialmente en esta escalada a tocar a esa persona, luego ir avanzando en esa escalada y después de un tiempo, dependiendo del nivel de la patología, de lo grave que está esta persona, llegar a asumir ese riesgo y quitar la ropa y tocar a una persona. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos ese análisis, no es una conducta leve. Socialmente sabemos que es un delito repudiable, que en las noticias aparece como algo que nos aterra, que no queremos que nos pase, que le pase a alguien cercano, que no le pase a sus hijos. Pero en términos de la psicología y del patrón comportamental, pensemos que no es solo un riesgo, es el riesgo, es acercarse a alguien. Entonces, al acercarse a ese alguien, hay que pensar que las variables emocionales, sobre todo emocionales, comportamentales de ese individuo son muy atípicas y muy diferentes a las personas que no somos agresores sexuales y a las personas que cometen otros delitos diferentes a la agresión sexual.
porque es diferente, como vengo diciendo, es diferente jalar una cadena o meterme a una casa, que ya es un modus operandi más grave, y coger algo, pero no es entrarme a la casa de alguien, no es entrarme al carro de alguien, es coger a alguien y entrar en su cuerpo y asumir ese riesgo. Entonces, el concepto de riesgo, aunque no lo vamos a profundizar el día de hoy, es un concepto muy importante en el estudio de la agresión sexual, por lo que estoy explicando. Por lo tanto, tanto en la evaluación como en la intervención clínica, en la evaluación forense, en la intervención clínica y en los programas de prevención que trabajemos, los que trabajan en prevención de las personas que se encuentran aquí, no debemos olvidar que hay que profundizar en esa variable que es el riesgo. Hay tipos de riesgo, hay que mirar cómo es el riesgo. Hay que estudiar, por ejemplo, ese riesgo a partir de qué edad se inició en una persona. Hay que mirar si el riesgo es extremo, porque si ese riesgo está en la parte más alta de la patología, estamos hablando de una persona psicopática, pero si es inicios de ese riesgo, estamos hablando de un adolescente en el que pudiéramos hacer algún tipo de prevención para que esta situación no llegue a más y tengamos pues los casos que solemos estudiar y con los que solemos trabajar. Por último, fíjense ustedes en el cuadrito de abajo, dice pues que es la persona que siente atracción por la conducta sexual. Esa es una definición sencilla de Vázquez Mezquita y de Garrido. Siente atracción por la conducta sexual, pero con un componente, y es que va acompañado de una conducta agresiva, teniendo en cuenta que la agresión sexual siempre es agresiva, así no tengamos golpes o violencia física, siempre es agresiva, ¿verdad? Hasta un tocamiento es agresivo. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar a nivel forense. Entonces a nosotros se nos solicita, hay dos tipos de solicitudes. Esto como introducción, a nosotros nos pueden solicitar o cómo es el nivel de reincidencia del agresor sexual, si el agresor sexual reincidió o no reincidió, cuántas veces reincidió, como decía previamente, si la reincidencia fue nuevamente sexual o fue no sexual, fue un robo o fue un atraco o fue un secuestro, o si la reincidencia es mixta, sexual y no sexual. Y a los forenses también se nos solicita, dentro de las solicitudes, una importante es características de la personalidad asociadas a la conducta sexual, que lo vamos a mirar ahora en un momento. Esto solo para hablar del tipo de solicitudes y de cómo lo que vamos a ver hoy es una manera de poder entrar en este tema y responder a estas dos solicitudes que estoy describiendo en esta diapositiva. Pero bueno, bien sea que seamos clínicos o que seamos o que nos dedicamos a la psicología jurídica y o forense, o no sé si hay alguien en la audiencia que se dedique al tema educativo y trabaje con niños, que es muy importante también este tema. Quiero que miremos esta diapositiva. Eh, bueno, fíjense ustedes que arriba hay un cuadrito que en blanco que dice, lo estoy señalando, que dice factores estáticos, y hay un cuadro abajo que se llama factores dinámicos. Yo los voy a ir coloreando para mientras voy explicando. Y fíjense que entre factores estáticos y factores dinámicos, por el centro hay una línea, que es la que estoy señalando en este momento, una línea negra. Entonces, vamos a mirar arriba los factores estáticos. Son los factores que estudiamos para poder evaluar el riesgo de reincidencia, la probabilidad de reincidencia que una persona de estas pueda tener. Antes de empezar a ver el cuadro, fíjense ustedes que en ocasiones el derecho es crítico respecto a la evaluación de la reincidencia, como que desde los profesionales del derecho consideran, usted cómo puede venir a decir que puede predecir con alguna probabilidad si una persona podría o no cometer un acto sexual a futuro. Y como lo explico en audiencia, yo les digo, yo a veces le digo al juez, le digo, su señoría, si nosotros hubiéramos identificado a Garavito antes de que abusara y torturara a más de 200 niños, ¿qué hubiéramos encontrado? Que era una persona desescolarizada,
variable que está en la literatura sobre la reincidencia. Una persona que tuvo violencia física, psicológica y sexual desde niño. Otra variable que aparece en la literatura sobre reincidencia. Habríamos encontrado, su abuelo, por ejemplo, le cortaba las tetillas con cuchilla Gillette. O sea que tenía eventos de tortura de parte de alguien cercano que era su abuelo. Pero además lo mantenían encerrado, es decir, fue expuesto a la variable abandono que correlaciona con el desarrollo de una psicopatía. Sufre abandono, no recibió afecto, por lo tanto, su sistema límbico, su sistema emocional de los 0 a los 7 años no se desarrolló. Por lo tanto, su cerebro salió afectado y no desarrolló emocionalidad. Por lo tanto, después de los 7, ya era muy poco probable que tuviéramos cambios en Garavito. Pero a eso le deberíamos sumar su socialización, las dificultades que tuvo para alimentarse, para estudio, para trabajo. Por eso era una persona que trabajaba en los semáforos, ¿verdad? Donde empezó a capturar a sus víctimas, etcétera, etcétera. Fíjense que sin hablar mucho de Garavito, que acabo de hacer un resumen, ahí ya tenemos, por lo menos mencioné, unas 10 variables que la literatura menciona, correlacionan con personas que podrían tener conducta de agresión sexual hacia otros, que la literatura lo señala, que lo encontramos en alguien como Garavito, y que eso sumado a las otras variables que ya conocemos de él, pues ¿qué ocurrió? Dieron como resultado que tuviéramos un psicópata porque no desarrolló emocionalidad, ni empatía, ni tenía remordimientos, tenía un problema en el afecto. Segundo, que era sádico porque él sufrió tortura desde niño. Y tercero, serial, porque él fue abusado no solo por su abuelo y por familiares, sino por amigos de su abuelo y de su tío, si no me equivoco. Entonces, fijémonos que desde la psicología sí sabemos que hay unas variables, por eso estudiamos la infancia y la adolescencia, que son contextuales, que hay algunos elementos que son emocionales, cognitivos, que se empiezan a formar desde la infancia y que si no hacemos intervención ni prevención, se vuelven predisponentes de la agresión sexual a futuro, no solo hacia niños, niñas y adolescentes, sino a personas adultas. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, fíjense que he mencionado varios factores. Bueno, pues algunos de esos factores de riesgo, fíjense que en la mitad de mi diapositiva dice factores de riesgo, algunos de esos factores de riesgo son estáticos y algunos factores de riesgo de esos son dinámicos. Y estos factores de riesgo, hay una amplia literatura, pero amplia literatura, mucha en las revistas científicas, que señalan que a mayores factores de riesgo, pues tenemos mayores predictores de la violencia sexual. Entonces, empecemos por los factores estáticos. Entonces, dentro de los factores estáticos, tenemos, por ejemplo, que el primer delito que haya cometido una persona haya cometido ese delito cuando era menor de edad. La literatura, fíjense que es un factor estático, su palabra lo dice, porque no puede cambiar, es algo que ya no se puede modificar. Si el primer delito que un adolescente cometió a la edad de 11 años, eso ya no se puede cambiar. Su primer delito fue a esa edad y ese es un predisponente grave porque tendríamos mayor reincidencia para cometer delitos a futuro en un chico que cometió su primer delito a los 11 años que si yo tuviera un adulto que cometió su primer delito a los 24 años. Cuando a menor edad del primer delito es mayor la probabilidad de reincidencia y a mayor edad en el primer delito, alguien que comete pues su delito en la adultez, pues sabemos que tendría más de 10 años de carrera, menos de 10 años de carrera delincuencial, pues la probabilidad de reincidir es menor, ¿verdad? Entonces, esa es la primera variable. Es sencilla. El primer delito entre un niño o un adolescente cometa su primer delito a una edad más baja y ese delito, ojo, pueden tomar nota de eso, es muy importante, ese primer delito no necesariamente es un delito sexual. Es decir, yo puedo tener un chico que a los 11 años cometió su primer delito, hurto, y así ese delito no haya sido un delito sexual, se vuelve un predisponente para la violencia sexual a futuro, porque la literatura claramente explica cómo los agresores sexuales inician con delitos no sexuales
y con el tiempo, si no se hace prevención o alguien no interviene en el contexto de ese niño o en la conducta del niño, pasan del delito no sexual al delito sexual. Por eso tenemos muchos chicos que empezaron con hurto, robo, rapto, luego del rapto, entonces ya secuestro, y ya en un secuestro tenemos chicos que en medio de este contexto delictivo terminaron cometiendo una agresión sexual. Esto es con alta probabilidad y lo encontramos en la literatura. Otra variable, otro factor estático. Si un chico cometió algún delito en el pasado y ese delito fue violento, pues claro que hay una diferencia entre el chico que cometió un delito violento y el que cometió sus primeros delitos no fueron con violencia, ¿verdad? Entonces, la violencia en el delito, fíjense que es un factor estático porque ocurrió en el pasado, ya no lo podemos modificar en terapia o en alguna intervención, por ejemplo, los que trabajan con terapia clínica en los contextos de adolescentes, pero es un factor que ya está ahí y es estático y es muy importante. Muy importante la versatilidad delictiva. La versatilidad delictiva es una variable que hace referencia, no sé si alguien que esté presente hoy quiere decirnos a qué hace referencia la versatilidad delictiva. ¿Alguien sabe qué es la versatilidad y quisiera decirnos a qué hace referencia? Puede prender el micrófono si alguien quiere hacerlo y señalarnos qué es la versatilidad delictiva. No, todos. Voy a ir haciendo preguntas y si alguno gusta, lo puedo escoger. Sé que algunas personas acá podrían saber qué es la versatilidad delictiva. Pero bueno, la versatilidad delictiva hace referencia a la variabilidad en el comportamiento. ¿A qué? Bueno, Samantha, gracias, no había visto el chat. Samantha señala que es realizar varios tipos de delitos. Gracias, Samantha. Efectivamente hace referencia a eso. Cuando hablamos de versatilidad delictiva, tal como lo dice Samantha, quiere decir que cuando miro la historia de esa persona, es diferente la persona que tiene una historia solo de hurtos a la persona que tiene una historia de hurto, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces, a mayor versatilidad delictiva, es mayor la probabilidad de reincidencia. Pero, nuevamente, esto es una variable estática. Si yo estoy haciendo una evaluación de una persona que ya en la actualidad está por un delito sexual, pues si tiene muchos delitos de diferentes tipologías en el pasado, tiene mayor versatilidad delictiva que si tengo una persona que puede tener en su tarjeta penitenciaria 5 delitos, pero si los 5 son acto sexual abusivo, si es solo ese delito, eso significaría que tiene poca versatilidad porque es solo un delito. A mayor versatilidad, mayor riesgo de reincidencia. Otra variable, acciones excéntricas, parafilias. Pues yo puse las parafilias allí, pero pueden haber muchas acciones excéntricas. Entonces, cuando tenemos personas que tienen, bueno, se llama conducta excéntrica, acciones excéntricas o un patrón comportamental excéntrico, lo llaman las revistas. Aparecen las revistas de donde hay artículos sobre agresor sexual. Entonces, fíjate que las acciones excéntricas, por lo tanto, pues no son solo las parafilias. Sabemos que dentro de las parafilias está la zoofilia, tener relaciones con animales, o la necrofilia, tener relaciones con personas muertas. Pero fíjate que algunas de estas decimos que son excéntricas. Por ejemplo, en la necrofilia, aquí en Colombia tuvimos uno porque la necrofilia puede ser o tener relaciones con alguien que ya está muerto, o en el peor de los casos, si el modus operandi es un poco más denso, tuvimos aquí en Colombia uno que provocaba accidentes en una vía aquí de Bogotá, a la entrada de Bogotá, provocaba los accidentes y esta persona llegaba, entre comillas, a auxiliar a la víctima y lo que hacía era recogerla, llevarla en su auto y cuando moría la persona, pero él provocaba los accidentes, cuando moría la persona tenía relaciones con dicha persona, tenía relaciones con personas que habían acabado de perder la vida. Entonces, fíjate que es diferente. Eso son acciones excéntricas. Sabemos que es un patrón comportamental supremamente atípico. No lo encontramos todos los días. Mucho menos este tipo de persona que les estoy describiendo, que propiciaba los accidentes, los provocaba,
y luego todo con el fin, ¿no? Todo planeado, predeterminado para tener relaciones cuando la persona acababa de morir. Este patrón sería muy diferente a la persona que trabaja en una funeraria, por ejemplo, que también tuvimos uno acá así, y tiene relaciones con las personas muertas que llevan a las funerarias, por ejemplo. Entonces, está clarísimo el ejemplo que esto se constituye en un factor excéntrico, ¿verdad? Y bueno, podría darles muchos ejemplos de acciones excéntricas. Gracias a Angélica que nos describió la versatilidad, a Joana y a Fran. Fran, ¿puedes hacer tu aporte? Claro que sí, bienvenido. Bueno, Fran, cuando gustes, prendes el micrófono. Otro factor es el escalamiento del delito. Entonces, ya lo he mencionado, el escalamiento cuando se inicia con conductas de menor gravedad y o menor frecuencia y va en incremento tanto la gravedad como la frecuencia. Fíjate que todas las que acabamos de señalar son factores estáticos. Ahora vamos a ver qué serían los factores dinámicos, que los tenemos aquí. Voy a mover la diapositiva. Los factores dinámicos, entonces, a diferencia de los primeros, como su nombre lo dice, pues son factores que sí podrían cambiar en la evaluación que hago y para las personas que están conectadas, que están dedicadas a la intervención clínica, pues es muy importante porque estos sí podrían modificarse con una intervención, ¿verdad? Entonces, a nivel cognitivo, por ejemplo, tenemos o la negación del delito, ¿verdad? O la racionalización del delito. Una cosa es negar, otra cosa es racionalizar. Voy a dar ejemplos. Entonces, negar el delito. Cuando, por ejemplo, tenemos un caso donde la prueba de medicina legal nos muestra que se encontró semen en el cuerpo de la víctima, el ADN, y se le confronta a la persona y la persona sigue mencionando que qué raro que eso pase, que muy raro porque él nunca ni violó ni atacó a una persona. Eso sería negación del delito, ¿sí? Fíjense que cuando tenemos negación del delito, la negación ya es un tipo de agresor sexual más grave que si tenemos un agresor sexual solo con racionalización. Bueno, solo, ¿no? Lo estoy poniendo en este contexto porque racionalizar también es grave en la evaluación, ¿verdad? Pero fíjate que una cosa es el ejemplo que estoy dando, cuando una persona dice, no, yo no fui, y uno le dice, pero aquí está la prueba. No, yo no fui, negar. O tiene uno la grabación que bajó policía judicial en la investigación y uno dice, mire, ahí está la prueba. Ahí se ve cómo usted está accediendo a la víctima y la persona sigue negando el delito. Cuando tenemos estos casos de negación, sabemos que son más delicados que los de racionalización. La principal forma de racionalización es la justificación, ¿verdad? O sea, justificar es algo que el ser humano hace. Entonces yo puedo tener la persona, el agresor, al que le digo, ¿usted por qué hizo eso? Y la persona puede decir, es que no me puedo controlar, es que la víctima quería, es que el niño se me acercó, es que la niña me dijo que si éramos novios. Fíjate que todos los ejemplos que estoy dando son justificaciones. Eh, pero justificar es una forma de manejar, bien sea la vergüenza, si hubiera vergüenza, que en muchos casos no la hay, o la manipulación de ese agresor, ¿verdad? Manipulan diciendo, no, es que la niña vino y me dijo, o es que cuando es acceso carnal marital, por ejemplo, en una pareja que está casada, se justifica diciendo, a mí me enseñaron que yo podía ser dueño de el cuerpo de mi esposa o de mi pareja. Entonces, fíjense que en la justificación tenemos diferentes argumentos en donde la persona, pues, ¿qué es lo que quiere? Explicar, bien sea su vergüenza o salir del paso o manipular, como lo vengo mencionando. Pero fíjense que a nivel cognitivo, justificar es propio del ser humano. Cuando uno le dice a un niño, ¿por qué te cogiste de esas monedas? El niño dice, no, no me las cogí, se me cayeron dentro de la billetera. O sea, desde niño el ser humano justifica, intenta explicar su comportamiento. Pero cuando tenemos la persona que niega con la evidencia de frente y sigue negando que cometió el delito,
Usualmente, esto es una correlación lo que voy a decir, tengan cuidado. La negación puede estar asociada a la psicopatía, mientras que las racionalizaciones pueden estar asociadas a otros rasgos de comportamiento no tan graves. Es decir, si encuentro un agresor sexual que tiene negación, sin ponerle la etiqueta, es más grave que un agresor sexual que tiene una racionalización o una justificación en general. Es correlacional, ¿vale? No es una ley, es correlacional. Negación es más grave. Si se racionaliza o se justifica, es grave, pero menos grave que el que me niega con la evidencia al frente. ¿Ok? Fíjense que estas variables sí se pueden modificar con la intervención clínica. Es decir, en los programas de tratamiento que hay a nivel mundial, lo mencionaba al principio, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, pero sobre todo Canadá, que es pionera, y cercanos a nosotros, Chile y España, que está muy avanzada en programas de tratamiento, eh, encontramos, que, encontramos que Lice pregunta si están escuchando. ¿Me pueden, por favor, decir si me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchas mejor ahí, Sí, Lisette? profesora, ¿se escucha? ¿Sí se ¿Están, escucha? están habilitados los micrófonos igual? Sí se escucha. Vale, Sí muchas se- gracias. Vale, listo, perfecto, gracias. Antes de que me escribieran en esto, alguien me preguntó que por qué era más grave. Bueno, ya lo expliqué por qué negación y por qué racionalización. Sin embargo, si se requiere un ejemplo adicional, me vas contando. Otra variable que es dinámica, otro factor de riesgo, perdón, son factores de riesgo que es dinámico, pues son las bajas competencias interpersonales. Ampliamente la literatura explica cómo las personas que tienen pocas habilidades sociales básicamente o bajas competencias interpersonales tienen un factor de riesgo. No significa que las personas con bajas competencias interpersonales vayan a ser un agresor sexual, por supuesto que no, pero personas que son agresores sexuales sí hemos encontrado correlaciones importantes de que tienen bajas competencias interpersonales. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las películas que aparecen en Netflix, todos los documentales que vemos en YouTube, vemos cómo en algunas oportunidades son personas que se volvieron muy solitarias desde la adolescencia y esto les impide conformar pareja, les impide pues tener no solo la satisfacción sexual, sino la satisfacción de tener amigos, pareja, una vida social activa. Y esto, si no mejora, puede ser que a futuro, si ese factor de riesgo, sumado a los otros que estamos viendo acá, porque muchas personas tienen bajas competencias interpersonales y no son agresores sexuales, repito, pero esa sumada con otras, y si hubiera otro factor de riesgo como violencia en la infancia o como las que tenemos aquí que vimos estáticas, podría ser un factor que a lo mejor cuando nos dedicamos a la clínica, sería muy bueno trabajar. Porque fíjense que si trabajamos en las competencias interpersonales de los niños, niñas y adolescentes, por lo menos sabemos que estamos trabajando en que una persona desarrolle relaciones sanas desde la pubertad, relacione un primer noviazgo sano, y si hay alguna dificultad, esta persona pueda hacer un duelo, o si tuvo alguna dificultad como los varones que tienen eyaculación precoz muchas veces en su primera relación, ayudarlos a superar dificultades como esta que acabo de mencionar y no que esto se vuelva un problema que el adolescente cree insolucionable, lo que hace que en una cadena de acontecimientos terminen aislándose y luego de este aislamiento terminen aprendiendo ya con el paso de los años, pues que la forma de satisfacer sus necesidades sexuales sean agrediendo a alguien y no desarrollando relaciones sociales y en pareja como lo hacemos las personas. Por eso este, sumado a los otros, es otro factor de riesgo. Bajo control de la conducta desviada, evidentemente, tanto en la evaluación clínica como en la evaluación forense. Fíjense ustedes que ahí yo puse bajo control porque no quiero etiquetar, pero ahí tendríamos que hablar o de pérdida de control de impulso si estamos hablando del trastorno mental o rasgos de impulsividad, ¿no? Si estamos ya en la línea de los trastornos de la personalidad. Entonces, el bajo control de la conducta desviada hay que trabajarlo cuando tenemos niños que tienen problemas de control de impulsos,
pues es una variable muy importante de trabajar, igual que en la de bajas competencias interpersonales. Si hacemos prevención aquí, indirectamente podríamos estar haciendo prevención en la conducta delictiva de comportamiento sexual delictivo. Janine pregunta, en un ámbito forense de un caso de delito sexual, ¿una perfilación del agresor llevaría todos estos factores y qué más podría llevar? Bueno, Janine, acuérdate que estos factores los vemos es no en la perfilación, como lo decía en la primera diapositiva, sino en la caracterización. Y cuando hacemos caracterización, usualmente los psicólogos jurídicos y forenses tenemos en cuenta estas variables y otras más. Aquí tenemos realmente pocas. En mi tesis doctoral yo tenía 120 variables, terminé la tesis con 100 variables, pero son los factores de caracterización que tenemos en cuenta. Pero así como lo estoy explicando en la conferencia de hoy, son factores que usamos en la caracterización a nivel forense, pero fíjense ustedes que son también los factores de riesgo que podemos usar a nivel clínico, que es un poco el objetivo de la conferencia de hoy, ¿ok? Pero los que tenemos aquí, fíjate que no pasan de 15, pero realmente podemos tener los básicos que tenemos en las escalas en el curso que voy a dictar. Vamos a mirar los que tienen los protocolos que más usamos y podríamos tener aproximadamente, no sé, 40 o 50 que podríamos evaluar. No tienen que ser 100, pero sí usualmente tenemos en promedio 50 factores de riesgo que tenemos en cuenta. Otro que tenemos acá es alta excitación ante estímulos desviados. Entonces, se cree, es una creencia errónea, pero se cree, por ejemplo, que las personas los adolescentes, voy a dar un ejemplo un poco indirecto, que los adolescentes que ven pornografía violenta se convierten en agresores sexuales. No es verdad. La correlación no es relevante en la literatura científica. Sí tenemos jóvenes que estuvieron expuestos a pornografía violenta y a futuro cometieron delitos sexuales, pero a nivel estadístico no hay una correlación importante entre, por ejemplo, tener alta excitación, por ejemplo, con estímulos como el spank y todas estas prácticas que vienen desde el Asia, muy acentuadas. En Inglaterra es muy acentuada la práctica del sadomasoquismo, en Japón, toda esta pornografía que hay con las personas asiáticas, pero no necesariamente las personas que ven este tipo de pornografía van a ser agresores sexuales. Las correlaciones que encontramos allí estadísticamente son bajas. También quiero hacer un paréntesis, las correlaciones entre una limitación cognitiva y un ataque sexual también son bajas. Socialmente hay personas que creen, hay la creencia de que personas que tienen limitaciones cognitivas como síndrome de Down cuando llegan a la adultez podrían desarrollar agresión sexual hacia los otros. Y en esto también hay una correlación muy baja. De igual manera, en la enfermedad esquizofrenia, en la psicosis, sí es verdad que tenemos personas, hay agresores sexuales que sufren esquizofrenia o tienen la enfermedad esquizofrenia mal tratada, porque si hubiera un buen tratamiento médico y psicológico, esto no pasaría. Sí hay una correlación, pero esas correlaciones con esquizofrenia, con limitación cognitiva y la que les estoy comentando, no son correlaciones importantes. Puedo compartirles, yo le envío a Daniel la tesis, aunque mi tesis ya tiene añitos, pero claro que les envío el material con Daniel. Bueno, entonces, aquí fíjense que más abajo tengo, o arriba, perdón, tengo un cuadrito que dice psicopatología grave, el que estoy moviendo en este momento. Entonces, ya he mencionado que no siempre la psicosis tiene correlaciones importantes con la conducta agresiva, con el delito sexual, pero la literatura sí señala que en las personas que tienen problemas con pérdida de control de impulsos o problemas de impulsividad, allí las correlaciones sí son importantes. Por ejemplo, la literatura señala de manera muy relevante, con estudios muy serios. También les puedo mandar con Daniel algunos estudios que tengo sobre eso, no tan recientes, pero escribí un artículo con una persona experta en psicología clínica infantil, en donde estos estudios muestran cómo menores de edad que tienen trastorno por hiperactividad no tienen un riesgo alto con este problema.
Pero si hay trastorno por hiperactividad más trastorno disocial, la probabilidad de que pudiera presentarse conducta de violencia a futuro se incrementa en un 70%. Recuerden, el trastorno por hiperactividad sola no. Es el trastorno por hiperactividad más el trastorno disocial. Esos dos diagnósticos, si se encuentran en un menor de edad, porque recuerden que el trastorno disocial se diagnostica antes de los 18 años y el que tengo aquí, que es antisocial, a partir de los 18 años, pero la combinación de hiperactividad más trastorno disocial sí genera un factor de riesgo importante, muy importante. Para los que trabajan en clínicas y tenemos estos dos diagnósticos, pues estar muy alertas y poder hacer un buen tratamiento clínico o poder orientar a padres de familia para que busquen alternativas para evitar, recuerden que es una probabilidad, no es un causa-efecto, es una probabilidad. Pero la literatura muestra que sí, esta relación sí es importante y ese es un factor de riesgo importante. Ahora bien, pues si tenemos conductas antisociales como predisponentes y luego rasgos antisociales, pues el rasgo antisocial es un predictor importante de la conducta sexual violenta. Entonces, los estáticos, de los factores estáticos, como vengo mencionando, los primeros, o sea, los estáticos, dice, aquí lo tienen en la diapositiva, las diapositivas se las vamos a hacer llegar, son aquellos que forman parte del pasado del individuo, como lo expliqué hace un momento. Entonces, hacen parte del historial delictivo. Como ya lo he dicho, no se pueden cambiar, pero en la evaluación clínica y forense tenemos que tenerlos en cuenta. Y los segundos, o sea, los dinámicos, los tenemos acá a la derecha, son aquellos susceptibles de cambio a través de la intervención o la experiencia. Eh, aquí está Puello, pues si quieren saber sobre este tema, pueden buscar a Puello, a Vicente Garrido, a Santiago Redondo, tiene unos estudios recientes muy relevantes que les enviaré algunos que he ido recopilando porque en mi tesis no son tan recientes, pero busquen a Santiago Redondo, tiene estudios muy lindos sobre este tema y sobre todo muchos avances en la evaluación. Mencionan pues que hay diferencias en estos dos tipos de factores, pero ambos, si se presentan tanto los estáticos como dinámicos a mayor número de factores de riesgo, pues es mayor la probabilidad de que haya un delito sexual, conducta sexual violenta. Entonces, pues habiendo visto algunos de estos factores, pues no puedo dejar de mencionar, vimos atrás algo de psicopatología, ¿verdad? Ya hablábamos de la psicosis o hablábamos de los trastornos de control de impulsos, pero pues evidentemente dentro de nuestro gremio, el gremio de lo psicológico y para los que no son psicólogos, hablarlo, la evaluación de la personalidad no puede dejarse de mencionar. Entonces, ¿qué trastornos de personalidad? No enfermedad mental, ¿verdad? No trastorno mental, sino ya vayamos más allá de la personalidad. Fíjense que no la hemos mencionado en la diapositiva pasada. ¿Qué tendencias de personalidad correlacionan con conducta sexual violenta? Evidentemente, el antisocial. En los centros penitenciarios encontramos mucho trastorno límite. Para los que no saben del trastorno límite, lo vemos en las películas como el borderline, lo usan mucho los americanos, la expresión borderline, que es la tendencia de personalidad que está asociada con la mayor inestabilidad de una persona como rasgo, como personalidad, y va de la depresión a la impulsividad. Entonces el trastorno límite correlaciona, pero no solo el trastorno límite, es el trastorno límite y los factores de riesgo que hemos venido mencionando. Es muy importante mencionar el trastorno obsesivo, el TOC. Recuerden que el TOC, por definición, es una persona que es estricta, rígida, seguidora de las normas, que no se salta la regla, por definición sería, pero lastimosamente en los delitos sexuales sí encontramos personas con rasgos obsesivo-compulsivos. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tuvimos uno, yo trabajé en el Instituto de Estudios del Ministerio Público y allí el doctor Miguel Álvarez, con quien trabajé, él entrevistó un serial que tenía trastorno obsesivo compulsivo y se paraba debajo de un puente durante 6 meses a observar a una sola persona, 6 meses observando a una sola persona debajo de un puente. Porque fíjense que este tipo de agresor, ¿qué evalúa? Evaluaba a qué hora salían las mujeres, a qué horas entraban,
se fijaba qué días llevaban tacones, qué días llevaban zapatos planos. En las entrevistas que él le hizo a esta persona se encontraba qué días esa persona iba cargada y qué días no iba cargada, porque al lado había un supermercado. Entonces hacía registros en una libreta donde iba señalando la víctima, horario de entrada, horario de salida, y encontramos registros de 6 meses y hasta un año. Y para que una persona se pare día tras día a observar a una víctima, acecharla, ¿no? Dice la literatura, la acechaba, obviamente una persona psicopática, pero aparte de psicopático, con rasgos obsesivos muy marcados, para estarse durante horas, días y meses registrando el comportamiento de otra persona y elegir el momento indicado para atacar. Pero además este agresor tenía algo curioso que hace parte del obsesivo y es que tenía rituales, que hace parte de este rasgo. Y dentro de los rituales era que accedía carnalmente a mujeres adultas, todas más o menos de las mismas características, personas de cabello negro, bajitas, eh, con ciertas características, las elegía como tímidas, o buscaba que no eran personas que se maquillaran, eran personas que pasaban a ojos de los otros desapercibidos, eran las personas que él elegía, pero además, después de los accesos carnales, tenía una cafetera y antes de irse, las invitaba a tomar café y les daba café y las obligaba a tomarse el café antes de dejarlas libres y sacaba dinero del bolsillo y les daba dinero para que cogieran un transporte público. Entonces, fijémonos que todos estos rituales correlacionan mucho es con los rasgos obsesivo-compulsivos, ¿vale? Como el que les estoy contando. Trastorno paranoide, recordemos que los paranoides se caracterizan por ser el patrón de personalidad cuya característica principal es la desconfianza. Recordemos para los que no lo saben que no es que me persigan como creemos que siempre es hablar del paranoide, sino que son personas que tienen una desconfianza excesiva y a veces esa desconfianza excesiva es predisponente para este tipo de delitos. Y pues el último que pues todos hemos visto películas y series, por supuesto el trastorno psicopático de la personalidad muchas veces está asociado a agresiones sexuales. Entonces, eh, en el riesgo, hemos visto personalidad, psicopatología, hemos visto algunas variables cognitivas, emocionales y comportamentales. Para cerrar, quiero solamente dar un indicador para los que van a entrar solo a esta conferencia, que no vayan a estar en el curso, pero es un concepto muy importante. No se habla de riesgo de peligrosidad, ¿ok? Tengámoslo muy presente. Riesgo de peligrosidad, no. Para si sé que hay abogados acá, para los abogados o profesionales de otras áreas o para los psicólogos que haya acá, riesgo de peligrosidad no es la expresión correcta. Se llama, como lo he venido diciendo, riesgo de reincidencia. Riesgo de reincidencia, no sé, de conducta violenta o de conducta sexualmente violenta o riesgo de reincidencia de conducta de violencia en pareja, por ejemplo. Pero hablamos es de riesgo de reincidencia, riesgo de violencia o riesgo, ¿qué factores de riesgo tengo que pueden predecirme conducta violenta a futuro? ¿Por qué? Porque cuando hablo de riesgo de peligrosidad, la peligrosidad es una expresión que hace referencia a una cualidad estática. Fíjense que decimos la persona es peligrosa, es peligrosa. O sea, ya estamos diciendo que es. Y el centro de los factores de riesgo que hemos estado viendo hoy, la relevancia del cambio que hubo en la teoría desde los años 70 y empezar a hablar, 80 tal vez, y empezar a hablar de factores de riesgo, es que hablamos es de que a mayor factores de riesgo, pues es más probable que se presente una conducta sexualmente violenta. No estamos diciendo que la persona es, no es que yo aplico una prueba como el MMPI y si la prueba me dio alto en algunos indicadores, digo, ya, la persona es peligrosa. Entonces, el primer motivo es porque nosotros no trabajamos con un constructo estructural, sino trabajamos, como he venido explicando, esta definición de riesgo, fíjense que es un concepto funcional. O sea, ¿qué tanto hemos hecho? ¿Qué tanto se hizo por esta persona? ¿Qué tanta terapia ha tenido? ¿Qué tantos factores de riesgo tuvo? ¿Tuvo o no factores protectores? A mayor factores de riesgo, mayor el problema que estamos describiendo.
Ese es el primer argumento. Y el segundo es porque si una persona se determina como peligrosa o no, es algo que le compete al derecho, le compete al juez. Y nosotros no podemos concluir en términos de peligrosidad, porque después de que presentamos nuestras pruebas o nuestro informe y el informe que tengan los otros peritos de un caso, será el juez el que determine si alguien es peligroso o no, y si es peligroso, lo llevará a una medida que sea la privación de libertad. Entonces, para los clínicos y forenses que están acá, por favor, nunca vamos a usar la expresión peligrosidad. ¿Listo? Por eso todo lo que hemos visto hoy, riesgo de reincidencia. Entonces, no usar esta expresión, obviamente para los forenses nunca, pero para las personas que trabajan en psicología clínica, que también sepan esta diferencia y que podamos usar las expresiones adecuadas para complementarnos de manera adecuada con los profesionales del derecho cuando somos jurídicos y para los clínicos de igual manera con profesionales de otras disciplinas. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a leer primero las que tengo acá, ¿les parece? Y si alguien quisiera prender su micrófono, pues bienvenido. Entonces, Deison, la información digital entra a la mente de una manera invasiva y de manera incorrecta que no se maneja y puede tener consecuencias. Gracias, Deison. Yo me imagino que la pregunta que estás haciendo allí tiene que ver con la exposición a pornografía. Es verdad que tenemos muchos estudios de cómo la exposición prolongada a pornografía genera cambios, bueno, y genera cambios en el cerebro, ¿no? Eso también es verdad. Pero lo que explicaba en esta intervención es que en términos de los estudios, sobre todo de Estados Unidos, que hace estudios con 12.000 agresores sexuales, con 15.000 agresores sexuales, ¿sí? Porque los estudios que nosotros tenemos son 100, 200 agresores, ellos han encontrado que esta variable a nivel correlacional no es tan relevante. Pero gracias por tu intervención, Deison, porque es verdad. Les voy a contar de manera corta un chico que conocí cuando estaba haciendo mi tesis, fue en un centro penitenciario en Madrid, España, y este chico estuvo expuesto día a día porque permanecía solito. Llegaba del colegio a su casa, los papás lo dejaban encerrado para que hiciera tareas y sacara 5 todos los días. Un niño sumamente ansioso, donde le exigían las mejores notas y si no lo golpeaban, entonces con muchas variables de riesgo, maltrato, pero sobre todo mucho aislamiento. Y él veía pornografía relacionada con la población asiática, que hay mucha pornografía, ustedes saben, relacionada con esta población. Y él un día, para contarles de manera corta este caso, iba para su colegio y había estado expuesto a estos casos durante más de 5 años, desde que se desarrolló y mucho tiempo. Iba por la calle y pasaba una niña de nacionalidad de China y él cuenta, ya en la cárcel cuenta, bueno, en la cárcel, sí, él entró primero por el sistema de responsabilidad, lo que aquí se llama de adolescentes, y él se lanzó sobre ella sin poder ni siquiera pensarlo, o sea, le ganó la respuesta impulsiva por encima del análisis racional que él pudo hacer de esta situación. Y cuando se entrevistó al niño, él decía, yo no quería atacarla, fue que la vi y me lancé sobre ella y luego explicó por qué se había lanzado sobre ella. Entonces, es verdad que tiene un impacto, es verdad lo que Deison nos está contando, así como lo describes, pero también es verdad, pueden buscarlo, no tiene correlación importante en cuanto a la frecuencia de agresores sexuales, por lo menos que se han entrevistado en centros penitenciarios, ¿vale? Laura dice, ¿qué diferencia habría entre el ritual de un rasgo obsesivo compulsivo de una firma o el modus operandi como tal de un serial? Bueno, ahí me estás preguntando como tres conceptos que son, acuérdate que puedo tener un ritual, que es el que describí en un obsesivo compulsivo, que es esto de ofrecerle café y llevar a la persona. Eso es un ritual, pero en términos de perfilación criminal también es la firma, ¿sí? Pero el ritual y la firma están dentro del modus operandi, ¿sí? Como para dar una respuesta corta sería esa, pero hay mucha tela de donde cortar, ¿vale? Para Laura, después lo podemos mirar o si quieres me mandas un mail y lo miramos con detenimiento. Ingrid, pues con gusto.
No se habla de probabilidad, sí, Janine, siempre de probabilidad, no de causalidad. Alta probabilidad o baja probabilidad. Tengo la Em, mano levantada de Ingrid. Ingrid, gracias, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto. Ingrid, Buenas noches, Doc. buenas Con noches. respecto a la reincidencia conductual de los individuos, ¿cómo ustedes determinan que mediante la acción que haya tenido el individuo pueda reincidir o si existe algún tratamiento como tal que lleve a que esa persona no vuelva a cometer el acto? Porque cuando hablamos en derecho de reincidencia, Ujú, nosotros creemos en la resocialización del ser humano. Más sin embargo, más allá aparte de eso, creo que, bueno, de mi parte, ujú, siento que hay una palabra, una frase muy profunda y es el que es no deja de ser. Entonces ujú. quisiera saber cómo ustedes como psicólogos o como terapeutas atacan esa problemática con los agresores sexuales. Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que ocurre es que empecemos por la expresión el que es no deja de ser. Es decir, la reincidencia es alta en personas que tienen rasgos de personalidad, sobre todo psicopáticos, y personas que tienen, en cuanto a psicopatología, pues la pedofilia, ¿no? O sea, sabemos que en los pedófilos la reincidencia es más alta, suele ser más alta, no es una regla, pero suele ser más alta. Y evidentemente en la psicopatía, ahí podríamos aplicar la expresión de el que es no deja de ser, que coloquialmente lo decimos, pero porque en la psicopatía hay un problema en el cerebro que no va a permitir que esta persona tenga empatía por el otro ni emociones auténticas. Entonces, en el psicópata sí es así. Pero si de pronto miramos las cifras que hay a nivel mundial de agresión sexual, la reincidencia sin tratamiento. O sea, si miramos, si los países que han hecho estudios de reincidencia, agresores sexuales que salieron y hacen estudios longitudinales a 1, 3, 5, 10 años, la reincidencia en el delito sexual es baja, es alta en el hurto, por ejemplo. ¿De qué es baja? Reincide más o menos entre el 10 y el 20%. Y les voy a mandar con Daniel documentos que ratifican eso. Y si en los países donde hay intervención para estas personas, baja del 20, 15% al 8, 9%, o sea, baja a la mitad. ¿Mm? Entonces, se suele pensar que todos los agresores sexuales son reincidentes y tenemos que pensar en, voy a poner dos ejemplos. El, 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 lo que no significa que no sea grave lo que voy a describir. Si tengo el abuelo, el tío que estaba en una finca, porque a nivel rural estas acciones se han normalizado con los años. Ahora trabajamos mucho en eso, ¿no? A nivel de Centroamérica y Latinoamérica, a nivel rural, pero esto venía muy normalizado. Fíjate que si yo tengo ahora, la gente rural se ha venido a la ciudad y entonces tengo el tío que se siente con el derecho, voy a poner un ejemplo, repito, sin normalizar, pero el tío que tocó la cola de su sobrina y es judicializado, estas personas que cometen tocamiento, la literatura y los programas de tratamiento muestran, pueden tener una buena recuperación. O sea, los que son reincidentes, esta frase de árbol que nace torcido, se podría aplicar según las estadísticas que tenemos, sobre todo en personas psicopáticas y en pedófilos, ¿vale? Pero si miráramos las otras características, las otras patologías, personas que tienen algunos pérdidas de control de impulsos, o si tenemos personas, no sé, y en algunas personas con limitación cognitiva se presenta, pero es por otras variables, porque cuando hay limitación cognitiva tenemos limitación del lóbulo racional. Las personas con limitación cognitiva tienen exacerbadas las emociones, pero no es porque sea, como a veces la sociedad los denomina, abro comillas, son depravados sexuales, escucho yo, es completamente erróneo. Las personas que tienen una limitación cognitiva
en ocasiones saltan los límites tocando los genitales de los adultos. Por ejemplo, los niños que tienen una limitación cognitiva a veces tocan a los adultos, pero lo mismo es un tema cerebral, pero no significa que sean agresores sexuales o reincidentes. Podríamos tener las personas que no tienen ninguna psicopatología, como el tío que te estoy contando, y ese tío bajo tratamiento podría mejorar. Entonces, hay dos cosas. La literatura señala cuáles son los rasgos de personalidad en donde sí hay una reincidencia muy alta, y en la psicopatía, los psicópatas sexuales, que son los que más nos preocupan, en los centros penitenciarios, dependiendo del país, son la población del 1, 2 o 3%. O sea, afortunadamente, en el mundo no estamos llenos de psicópatas, ¿no? O sea, es una población reducida, afortunada, que ha ido en incremento. Pero entonces, si tenemos en cuenta la proporción de personas con psicopatía que hay en la población en general, la proporción de psicópatas que tenemos en los centros penitenciarios es baja, y la reincidencia sexual es baja, pero se da sobre todo en esa población. ¿Sí? No sé si contesto la pregunta. Es una pregunta compleja, pero tú puedes tener la persona que, no sé, tiene 3 delitos, porque en mi tesis yo tuve, por ejemplo, personas que tuve la posibilidad de asistir a los programas de tratamiento que tenían allí en Madrid, que son programas muy estructurados. Estos agresores sexuales están 3 años en terapia, 2 y 3 veces a la semana. Y luego los practicantes, yo era practicante en mi máster, les hacemos un acompañamiento cuando salen de prisión. Entonces tenemos un teléfono, y si el agresor sexual está en riesgo, llama al terapeuta, que era yo, y llama y dice, tengo un riesgo, ayúdeme. Entonces hay toda una cultura de intervención muy seria con programas de tratamiento estructurados. Entonces, si tú tienes una persona que no es psicopática, que no es un pedófilo, y tiene 3 años de tratamiento que paga el Estado para hacer prevención real, y luego salen a la calle y el Estado asegura que lo ayuda a adaptarse, a volver a la sociedad, fíjate que en esos casos ahí es donde uno puede decir, hay personas que pudieron tener actos sexuales con violencia. Conocí personas violentas con varios conductas, varios delitos sexuales, que asistieron a grupo de terapia y luego los viste y no volvieron a reincidir, que son los programas que se originaron en Canadá, que es a lo que nosotros deberíamos llegar, ¿no? Es lo que debería ocurrir, ¿vale? No sé si te contesto la pregunta, y si no, luego me puedes escribir y con gusto a mi mail te puedo profundizar. Listo, Ingrid. Muy bien. Bueno, no sé si haya otra pregunta. Doc, Estoy buenas leyendo el noches. chat. Ujú. Frank, dale nomás, perdón. Frank. Sí, Doc, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doc, mira, yo soy estudiante, ¿cierto? Soy estudiante de neuropsiquiatría Ujú, y vivo en el oriente antioqueño de Colombia. ujú, Y Doc, hay una situación un poco compleja, y es que como es población rural, muy, ujú, muy de campo, es normal, la verdad es completamente normal para la cultura que tanto los tíos como los abuelos, hasta los mismos papás, violan o acceden carnalmente a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas. Entonces, es algo muy complejo, Doc, porque eh, eh, es muy difícil de manejar porque, o sea, ellos tienen estas relaciones sexuales con sus parejas, digámoslo así, con los niños, niñas y también con los animales. Y para ujú, ellos todo esto es bastante como normal, y uno trata ujú, de hablar y de asesorar más que todo a las madres, a las damas, a las mujeres, de que eso no es algo normal, de que eso no es ujú, así, que está bien ujú, y que incluso es un delito. Pero Doc, es un trabajo muy, muy, muy fuerte porque no tienen como esa conciencia de que eso está mal. De pronto ujú, que es algo un poquito incorrecto,
más no que esté mal. Entonces, Doc, para mí está siendo un poco frustrante este trabajo de campo y quisiera pedir Ujú. como algunos tips o algunos consejos, si no es mucha molestia y gracias. Sí, muy interesante y gracias por poner, a eso nos enfrentamos, ¿verdad? Cuando trabajamos con algunas poblaciones. Bueno, ¿qué hacemos nosotros o qué te puedo contar yo qué hacía cuando estaba en contacto con la población con la que tú estás trabajando? En las entrevistas, entonces las personas dicen, por ejemplo, eso, ¿no? No, es que mi abuelo inició a mis tíos, a mis tías, perdón, y mis tíos iniciaron a mis sobrinas y entonces yo inicié a mi hija, o yo, esto de iniciar, ¿no? Se usa mucho en el campo como es normal, o sea, porque ahora me capturan cuando eso es normal. Entonces yo en ocasiones pues a medida que uno va haciendo como la confrontación, ¿no? En los procesos que hacemos, a veces en la confrontación yo le digo, bueno, es normal, o sea que si usted hace una reunión familiar, habla abiertamente de que la noche anterior inició a su hija o inició a su sobrina, entonces algunos campesinos le dicen a uno, ah, no, no, tanto como para hablar un desayuno, en un asado, no. Yo le digo, ah, bueno, entonces no es tan normal, ¿verdad? Como que podamos elegir los ejemplos de modo que podamos en ese contexto, o sea, usted me dice que es campesino, ah, bueno, la gente se sienta, ¿no? Nos sentamos toda la familia en el campo a comer, no sé, el caldito. ¿A usted ahí pone ese tema? Usted dice cómo inició a su hija, usted dice cómo inició a su sobrina, se lo describe al vecino, usted fue y se lo contó a la mamá, pero si es tan normal, ¿por qué no? ¿Sí? Hay varias formas de buscar usando los protocolos de la psicología, pero claro, lo que Fran está diciendo es súper importante, es cómo yo dentro de una población específica acudo a ciertas estrategias para poder hacer una confrontación pues amable, ¿sí? Para que yo pueda seguir trabajando con esa persona, pero en ocasiones poder que la persona diga, sí, yo lo hice y está mal. Entonces poder generar la toma de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, en la cárcel muchos dicen, cuando yo hice mi tesis, muchos decían, no fui yo, fue el alcohol. Es que yo estaba tomado. Si yo no hubiera estado tomado, pues eso no hubiera pasado. Y pues eso se lo aprendí a mi tutor. Entonces mi tutor les decía así, o sea que toda la gente que bebe, o sea, uno podría decir aquí, los que somos de Colombia o México, la gente bebe en todos nuestros países. Entonces, aquí en Colombia, entonces, toda la gente que bebe, que está bebiendo viernes, sábado y domingo, tomando cerveza en las esquinas, todo el mundo llega a su casa a violar a las hijas. Ah, no, todo el mundo no. Ah, bueno. Entonces, fíjese cómo usted bebe y hizo lo que hizo y tiene una diferencia su conducta a la de los otros que beben y no hacen eso en su casa cuando llegan a violar a la esposa y a los hijos y a los sobrinos y a la gente. Entonces, es de manera amable, ¿no? Digamos que yo a veces le digo, ah, es normal, o sea que todos los que bebemos, entonces cuando bebemos salimos a violar a alguien. Ah, no, todos no. Entonces es pues simplemente trabajar con la generalización como se hace en cualquier delito, básicamente, porque fíjate que lo que estamos haciendo es lo que haríamos en cualquier delito y es poder confrontar, romper las generalizaciones, romper las atribuciones externas. Fue el alcohol. Entonces, es ceñirse a los elementos terapéuticos que usa la psiquiatría y la psicología y mirar cómo me lleno de argumentos apropiados al contexto donde trabajo para poder mirar atribución externa e interna, incluso autoestima, justificaciones, racionalizaciones y poder adaptarme. Por ejemplo, aquí en el Chocó tuvimos uno que decía, no soy yo, es que hay brujería, es que aquí en el Chocó hay mucha brujería. Entonces, poder decirle, sí, es la brujería, y aquí en la cárcel, entonces, ¿a usted por qué no le pasa? Porque ella estaba privado de la libertad por un delito sexual. Ah, no, aquí no, porque donde yo toque a alguien me matan. Entonces, ¿qué pasó con la brujería? Si usted me dice que la brujería y que la brujería, los que dicen es que yo no me puedo contener, de verdad no es culpa mía. ¿Y por qué cuando llegan a la cárcel se contienen? Pues porque ahí los matan donde toquen a alguien. O sea que usted sí se puede contener. O sea que usted sí tiene control. El de la brujería es muy chistoso porque él escribió la actividad que hicimos, todo lo justificaba con estas prácticas que hay en ciertas zonas. Entonces es que busquemos la manera para confrontar, ¿vale, Fran?
Espero que te pueda servir, pero bueno, hay muchas cosas ahí que también te puedo de pronto compartir, pero básicamente es eso, es que nos adecuemos a los contextos en los que trabajamos, pero usando las estrategias que traemos desde nuestra profesión. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no sé, Rodrigo, ¿estás por ahí? Perdón. Para las personas que están, bueno, voy a cerrar con dos cositas, Rodrigo, perdona. Pues Sí, no, decirles a sí. todos que pues vamos a hacer el curso. El curso son 3 días. Vamos a profundizar en temas de violencia sexual. Vamos a tener un día donde sí vamos a conceptualizar, otro día donde vamos a hablar de las teorías del abuso sexual, que creo que eso cubre algunas de las preguntas que ustedes han hecho. Y la tercera sesión que vamos a hacer va a ser sobre instrumentos de evaluación en violencia sexual. Para las personas que estén interesadas en el curso, va a ser 5, 12 de agosto y creo que 30 de julio. Creo que es 30, no me acuerdo si 29 o 30 de julio, perdón, aquí tengo una ya. Rodrigo, si me puedes ayudar. Y 5 y 12 de agosto. Entonces, para los que quieran profundizar muy bien, los esperamos en el curso. Y sobre las preguntas que hicieron hoy, pues yo le envío a Rodrigo o a Daniel para que les haga llegar literatura y material sobre las preguntas que han hecho. Ahora sí, Rodrigo, te doy la palabra. Genial, querida. Muchas gracias. Ahí vamos a confirmar la fecha del curso y se la voy a dejar acá en el chat. Vamos a pasar al momento del sorteo y El vamos a dejar sorteo. hasta acá el video Ujú. para todos nuestros amigos y amigas que nos ven en YouTube también para que se motiven y se inscriban y participen en nuestros seminarios. Un gran abrazo, que estén súper bien.